Está programada para el 15 de abril de 2021 y bueno, les voy a leer en qué consiste. Objetivos del proyecto. Aplicar formas y técnicas de diagramación o maquetación de contenidos para representar y socializar ideas de manera bidimensional y potenciar la comunicación de atributos y beneficios de un empaque y o producto. 2. Usar las herramientas de software para el diseño, planeación y creación de planos mecánicos, es decir, del desarrollo de piezas, para convertir una lámina de cartón en un objeto tridimensional. 3. Utilizar el software de diseño para la comunicación gráfica de empaques en el cumplimiento de sus diferentes funciones de identificación, usabilidad, protección, entre otras, y permitir el correcto uso de los productos. Requerimientos de la entrega. El proyecto consiste en desarrollar el plano mecánico de un empaque para un producto designado al azar, teniendo en cuenta las funciones de protección, comunicación, respecto al uso, displays, que me imagino que ya ustedes saben qué son los displays, porque ya ustedes vieron ergonomía. Entonces, ¿alguien puede decirme qué son los displays? Profe, la verdad yo no me acuerdo de eso, cero. Pero sí lo escucho, o sea, sí se acuerdan del nombre, por lo menos. No, la verdad no. Bueno, La verdad, profe, a mí tampoco me suena. listo. De pronto no lo vieron como con ese nombre, sino con otro nombre, pero sí seguramente lo vieron porque eh, quienes vieron ya ergonomía ya vieron haber visto esa parte de todo lo que tiene que ver como con la comunicación del producto. Entonces, cuando hablamos de displays, estamos hablando de los displays táctiles, de los displays auditivos, de los displays visuales. Bueno, hay diferentes tipos. Entonces, display es todo lo que concierne a la comunicación de un producto para que sea utilizado de una mejor manera, ¿sí? Para optimizar la usabilidad de ese producto. Les voy a poner un ejemplo. Usted tiene un control remoto, ¿sí? Digamos el control remoto del televisor. Y en la partecita de atrás, cuando usted le va a cambiar las pilas, usted ve que hay una flechita que tiene una indicación de hacia dónde debe abrir la tapa. Entonces, esa flechita es lo que comúnmente se conoce como un display visual. ¿Listo? Un display táctil. Entonces, usted voltea el control por el otro lado y puede notar que en la tecla 5, ¿sí? En el botón donde está el número 5, hay una rayita es decir, tiene una protuberancia. Esa protuberancia es lo que comúnmente se conoce como un display táctil. ¿Por qué? Porque usted no tiene necesidad de ver el número 5, o sea, usted no tiene necesidad de ver el control remoto, sino que si lo detecta, digamos, con el dedo pulgar, detecta esa protuberancia, ya usted sabe que su dedo pulgar está en el número 5, lo que quiere decir que si mueve el dedo hacia la izquierda va a tener el 4, si mueve el dedo hacia arriba va a tener el 2, si mueve el dedo hacia abajo va a tener el 8 y si mueve el dedo a la derecha va a tener el 6. Entonces, desde esa posición ya usted sabe dónde quedan las demás posiciones de los demás botones. Lo mismo la diferencia que hay entre el display táctil de subir y bajar el volumen y de subir y bajar el canal. Normalmente en subir y bajar el canal lo que tienen es una flechita hacia arriba y otra flechita hacia abajo. Cuando hablamos del volumen tiene un signo más para subir el volumen y un signo menos para disminuir el volumen. Entonces todo eso son displays táctiles. También es display visual, por ejemplo, el botoncito del control remoto de donde se enciende el televisor, que normalmente viene o en color rojo o en color verde. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué ese botón es de un color diferente al de todos los demás? Pues porque eso está indicando que tiene una función especial, que es la de iniciar todo digamos, el encendido del producto. Y cuando hablamos de displays auditivos, entonces tenemos al otro lado cuando yo destapo las baterías, la tapa de las pilas, yo cambio las baterías y cuando cierro, en el momento en que esa palanquita hace un clic, quiere decir que quedó bien cerrado.
Si usted coge la tapa y la va a cerrar y esa palanquita no hace un clic, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que está abierto, ¿sí? Que todavía está abierto o la tapa se puede caer. Entonces, esos son displays táctiles, auditivos, visuales, bueno, en general. Entonces, esa parte tiene que ver con la optimización de la usabilidad de un producto, es decir, teniendo en cuenta todo eso, pues un producto va a ser mucho más fácil de usar si tengo en cuenta pues todos estos detalles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo producto me está comunicando a través de los botones, de los displays táctiles, auditivos y visuales, me está comunicando precisamente cómo, cómo funciona. ¿Listo? Incluso hay displays que van hacia incentivar, digamos, el sentido del olfato o incentivar el sentido del gusto. ¿Sí? Hay diferentes tipos de displays que yo puedo utilizar dependiendo obviamente de los diferentes productos. Se supone que los displays pues están es para eso, para indicar cómo funciona el producto a través de los sentidos, es decir, eh, generando, digamos, un, un estímulo para los sentidos de la persona o del usuario en este caso. Entonces, esos tipos de displays son los que deben tener en cuenta ustedes para el desarrollo de ese empaque, ¿sí? Que estamos promoviendo acá. Entonces, les voy a leer requerimientos de la entrega. El proyecto consiste en desarrollar el plano mecánico de un empaque para producto designado al azar, teniendo en cuenta las funciones de protección, comunicación respecto al uso de displays, mercadeo, identificación del producto y marca, ser llamativo para el cliente, información, textos de beneficio y características del producto y las indicaciones en el uso del empaque mismo que debe cumplir. Entonces, ustedes van a desarrollar el empaque de un producto. Para desarrollar el empaque de ese producto, entonces deben haber ciertas cosas que deben ustedes identificar. Primero, dentro de las funciones del empaque tenemos las funciones informativas o la función informativa. ¿En qué consiste la función informativa de un empaque? ¿A alguien se le puede ocurrir qué es la función informativa de un empaque? O sea, ¿qué busca informar ese empaque? Tal vez como precauciones o Ajá, por cómo, ejemplo, exactamente. Entonces, las precauciones, dependiendo obviamente del tipo de producto, porque no todos los productos tienen el apartado precauciones, pero digamos si es, qué sé yo, una lata de Raid, ¿sí? El envase de la lata de Raid o esa lata de Raid debe tener unas precauciones, que eso normalmente es lo que comúnmente se conoce como un texto legal. Sí, eso es un texto que debe estar en el empaque o en la lata. ¿Por qué? Porque la ley dice que debe estar allí. Y hay una ley que explica que si el producto tiene una toxicidad o no puede ser utilizado por menores de X cantidad de años o no es apto para niños o mascotas o ese tipo de cosas, entonces debe estar indicado en el producto. Entonces eso es un producto, perdón, eso es una parte del producto, un área del producto que busca informar acerca del producto. Bien, en este caso de las contraindicaciones, de cómo no se debe utilizar o por quién no se debe utilizar. ¿Qué otra cosa creen ustedes que entra dentro de la parte de la información? Pues el contenido como tal del empaque. Ajá, correcto. Es decir, si es de 1 litro o si carga 1 kilo o si carga, sí, la cantidad que tiene el empaque. Eso también debe ser información legal. Entonces, digamos que en la información nosotros encontramos lo que son los textos legales, que son los textos que por ley deben aparecer dentro del empaque. Entonces, esos textos legales, ¿cuáles son? Por ejemplo, lo que dice la compañera, la cantidad del producto, ¿sí? La cantidad o en litros o es decir, en una unidad métrica que permita identificar qué cantidad tiene o qué cantidad de producto carga ese empaque. Otra información legal, entonces lo que hablamos ahorita, por ejemplo, de las contraindicaciones. Otra información legal, la composición del producto. Y cuando un producto está hecho de, ustedes ven, por ejemplo, un medicamento, lo ponen en la parte de atrás y les dice qué porcentaje hay de cada componente químico, inclusive en los mismos alimentos.
Cuando hablamos de la tabla de factores nutricionales, también eso es un texto legal que debe aparecer cuando el producto es un producto alimenticio o es un producto pues para ingerir. Eh, También, por ejemplo, como textos legales, tiene que ver todo lo concerniente a quién lo importa, quién lo fabrica, quién lo distribuye, ¿sí? Todos esos textos que ustedes ven que están detrás, ¿sí? Que no tienen, digamos, una presencia importante porque finalmente es información que el usuario decide o no decide leerla, eh, pero que no sirve, pues, digamos, como en la identificación del producto como tal, sino más bien resolviendo aspectos legales. Entonces, esos son los textos legales o la información que debe tener a nivel legal. Pero también el empaque puede tener información de la que no es legal. Entonces, ¿qué información es de la que no es legal? Por ejemplo, la descripción del producto. Sí, si es, digamos, una bolsa de dulces, entonces son unos dulces de maracuyá. Entonces, que tenga mentas con sabor a maracuyá, por ejemplo. Eso no es información legal, sin embargo, es la descripción del producto. O, por ejemplo, digamos en las cajas de cereales que detrás, que en la parte de atrás traen unos jueguitos de recorte aquí, no sé qué, todo ese tipo de cosas, eso también es informativo, ¿sí? O en las mismas cajas de cereales, cuando tienen unos iconitos que se llaman los plus, les voy a mostrar por acá. Por ejemplo, en la caja, en las cajas de cereales, sí, donde están todo este tipo de elementos, sí, todas estas partes de acá, por ejemplo, con vitamina D, un valor más grande, o sea, un eh, contenido más amplio, más grande, bueno, etcétera. Todo esto es información que está transmitiendo el producto, ¿sí? De los beneficios o las características que tiene el producto. Eso, a pesar de que no es información legal, porque no significa que legalmente tenga que aparecer allí, lo hace el empaque precisamente para destacar las diferentes cosas, como por ejemplo en un refrigerante de automóviles que dice que baja la temperatura, tiene el beneficio de que, digamos, no genera óxido, que cuida el sistema de enfriamiento del motor, todo ese tipo de cosas son textos informativos. Entonces, bueno, esa es la función informativa del empaque, ¿sí? Informar acerca de las contraindicaciones legales o los aspectos legales en relación al contenido del producto, al consumo, al manejo, etcétera, o los aspectos que no son legales que hablan acerca de los beneficios y características del producto. O incluso, a manera de información, también las indicaciones de cómo utilizar el producto, ¿sí? Cómo se, por ejemplo, cuando usted coge una caja de natilla, cómo hace la natilla. Entonces revuelva el contenido de este producto con no sé cuántas tazas de leche durante tal, a fuego tal y no sé qué. Eso es una labor informativa del producto. Bien, entonces todo eso está en la parte informativa, pero también los empaques tienen no solamente esa función de informar, sino también la función de identificar el producto. Entonces para eso está el desarrollo de marca. Entonces, ¿cuál es la marca que va a tener el empaque? Si esa marca, digamos esa marca, cómo se va a destacar de sus otros competidores. Por ejemplo, todos estos que ustedes ven acá son cereales, pero ¿qué me lleva a definir cuál es uno y cuál es otro y no sé qué? Pues obviamente la identificación de la marca y por supuesto de los rasgos gráficos que componen esa marca. Listo, entonces esa es la función de identificación, es la que me permite identificar el producto cuando hay otros de su tipo dentro de una góndola de un supermercado, por ejemplo. Está las funciones de usabilidad, que es lo que hablamos ahorita, por ejemplo, con el tema de los displays, donde dice rasgue aquí, abra aquí, o gírelo acá, o levante esta pestaña, o de este lado arriba, ¿sí? Todas esas indicaciones son indicaciones de usabilidad, es decir, lo que permite que se use de una manera correcta el empaque o inclusive el producto. Luego está la labor de protección, que es pues que está dada también por el, digamos, porque el empaque mantenga las condiciones del producto. Entonces,
aquí ya hablamos de diferentes tipos de empaques. Entonces está el empaque primario, que es por ejemplo el que está en contacto directo con el producto. Entonces digamos en un Gatorade, por ejemplo, ¿cuál es el empaque primario? Pues el envase. Cuando hablamos del empaque secundario, entonces estamos hablando de la etiqueta. La etiqueta es el empaque secundario, ¿por qué? Porque es el que está en contacto directo con el empaque primario. Y el empaque terciario sería la caja donde vienen los Gatorades, ¿sí? Donde vienen, digamos, 12 unidades o 6 unidades de Gatorade. Y después vendrían empaques de cuarto nivel, de quinto, bueno, bla, 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 dependiendo obviamente si son arrumes de cajas, digamos lo que va en un contenedor, que son los pallets, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces son diferentes labores que se cumplen de protección. Y también, pues dentro de los empaques hay que tener en cuenta que de la parte de la usabilidad es muy común también encontrar lo que comúnmente se conoce como las ventanas. Entonces, es, por ejemplo, las ventanas de los empaques es esto, es este espacio que ustedes ven acá. ¿Sí? Este espacio que ustedes ven aquí, que es una parte transparente, un área transparente que permite ver a través del empaque qué contiene, ¿sí? Cuál es el contenido. Así como hay otros que no las tienen, por ejemplo las papitas, que las papitas rizadas, por ejemplo, o bueno, entre muchas otras, ustedes ven que los empaques son sellados y esto se debe a que los empaques sellados y como laminados mantienen en mejores condiciones el producto. ¿Sí? Entonces, lo mantiene, digamos, con una bomba de aire allí que hace pues que las papitas no se estén, no se partan para que lleguen enteras o lo más entero posible, digamos, al distribuidor o a la cadena de distribución, para que no les entre la luz, para que no les entre la humedad, bueno, todo este tipo de detalles. Entonces, esas son como las funciones básicas del empaque y eso es lo que ustedes van a tener que plasmar como comunicación gráfica dentro del empaque que estén desarrollando. Entonces, bueno, requerimientos de la entrega. El proyecto consiste en desarrollar el plano. Bueno, esto ya lo había leído, perdón. Bueno, aquí les voy a mostrar aquí unos ejemplos de empaque. Primero voy a terminar de leer el proyecto y después vemos los ejemplos. Entonces, dentro de la concepción del diseño de la pieza, cada estudiante debe poner en práctica la teoría vista durante el curso. Es decir, van a tener en cuenta lo que hemos visto de la teoría del color, lo que hemos visto de las formas de composición, ¿sí? Del concepto de las líneas o linealidad, del espacio, de la textura, de las formas, del formato. Y adicionalmente, lo que vimos en la última clase, que fue no las formas de composición, sino las... a ver, me acuerdo aquí el nombre que se me escapa. Técnicas de composición. Uno es formas y creo que el otro es técnicas de composición. Perdón un momentico, corroboro. Sí, exactamente. Técnicas de composición, que fue lo que vimos la clase pasada en la presentación, cuando les hablaba acerca de los diferentes elementos como la escala, el espacio, el equilibrio. Sí, que hablamos del equilibrio axial, de la simetría, del contraste, ¿sí? Contraste de colores, de contornos, bueno, todo eso está aquí. Bien, entonces de todos esos elementos que hablamos en la semana pasada, entonces van a tener en cuenta esos también y adicionalmente un tema que va a entrar también dentro de esta parte que lo vamos a ver yo creo que la próxima clase, que es el tema de la tipografía. Entonces, bueno, todo eso lo van a orientar al desarrollo del empaque. ¿Para desarrollar qué? Pues para construir los aspectos gráficos del empaque, que son los iconos que trae, ¿sí? Van a crear ustedes la imagen corporativa, o sea, ustedes mismos van a crear el nombre, la marca, el producto,
los iconos que tiene, por ejemplo, si a alguno le tocó, digamos, cereal, entonces que esto contiene calcio, contiene vitaminas, no sé qué, entonces todos esos iconos de plus y todo que vimos ahorita, pues entonces los van a analizar. Pero ¿cuál es la forma de analizar eso? Ustedes van a ir a buscar referentes, productos referentes de los que les tocaron y van a ver cómo están diseñados. Y de acuerdo a eso, pues van a innovar sobre el producto, no solamente sobre el tipo de empaque, sino también la parte en la comunicación, en la identificación, bueno, en todos los aspectos que les hablaba que tenía el empaque. Entonces lo que tiene que ver con iconografía, marcas, etiquetas, plus, etcétera, que permitan su correcta comunicación en las funciones de uso y mercadeo. El proyecto se divide en 4 partes que deben documentarse: fase de análisis del producto que seleccionen, el diseño del empaque y aprovechamiento del material, diseño y construcción del empaque con especificaciones orientadas al ensamble y funcionamiento, uso de técnicas de maquetación y o composición de contenidos gráficos y producción del empaque impreso a través de software de diseño. Este cuarto punto de aquí, pues como no tenemos la oportunidad de vernos, porque todavía pues no estamos asistiendo presencialmente a clases, entonces este punto lo vamos a hacer con un fotomontaje de un afiche. Entonces este punto de aquí, lo que vamos a hacer es modificar, o sea, vamos a modificar este punto. En lugar de traer el empaque impreso o de presentar el empaque impreso, lo que vamos a hacer es generar una infografía con todas esas características que debería tener el empaque, con un montaje del empaque como tal. Yo les explicaré obviamente en las próximas clases cómo se realiza ese montaje y cómo se puede hacer pues todo el rollo. Entonces, bueno, ¿qué se debe entregar? Una ficha de infografía tamaño tabloide en formato PDF que explique la innovación en el empaque, el análisis con respecto al producto que contiene y detalles de diseño, forma, uso, etc. Elaborado en la técnica de bocetación aprendida en clase. Entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos la semana pasada con el tema de la ilustración? Bueno, por ejemplo, esa técnica es la que me va a servir para poder crear digamos, como la fotografía o la ilustración del empaque. Bueno, un dummy del empaque armado impreso full color en la escala 1:1, pues esto lo está supliendo esta parte de aquí, ¿sí? Entonces esta parte de aquí no la deben presentar. Bien. Y un documento escrito de máximo 2 páginas indicando los puntos que se tuvieron en cuenta en el diseño y la construcción del empaque, que en su plano mecánico y en su desarrollo gráfico. Es decir, ¿qué tuvieron en cuenta ustedes de los aspectos teóricos y le imprimieron al diseño de ese empaque? Ojo, no solamente a la parte gráfica del empaque, sino también a la parte del plano mecánico. Criterios de evaluación a tener en cuenta: conceptualización gráfica tenida en cuenta para la creación del diseño del empaque, funcionalidad del empaque 30%, correcto uso de técnicas de maquetación orientadas a resolver las funciones de uso y mercadeo. Entonces esta es como la parte de diseño gráfico. Esta parte funcional, como no vamos a tener el empaque impreso, la voy a evaluar con la infografía de explicación. Claridad en la representación de acciones de ensamble armado del empaque 20%, entonces esto también se representaría con la infografía. Y uso de herramientas de software para la producción del empaque, es decir, el archivo de Illustrator que esté bien organizado en capitas, que tenga el logo en una capa, que la información en tal capa, no sé qué, bueno, como todos los detalles que ustedes tuvieron en cuenta en la capa, en las diferentes capas para crear el empaque ahí. ¿Listo? Les voy a mostrar ejemplos de empaques. Entonces aquí donde dice ver este enlace, ustedes le dan clic y ahí se abre la carpeta. Entonces les voy a mostrar ejemplos de empaques. Bueno, mire por ejemplo este empaque, un momentico que cargue ahí, que está demoradito. Bueno, de hecho venga, yo los abro aquí en esta parte, por acá por dentro. Profe, una pregunta, yo te interrumpo. Dime. El proyecto como tal es como inventarnos
O sea, la temática de lo que tenemos que empacar, ¿la das tú o la escogemos nosotros? No, el producto, yo les digo a ustedes el producto. Por ejemplo, digamos que a ti te tocó, digamos, comida china, por decir algo. Entonces tú tienes que hacer Ujú. un empaque de comida china. Ya el empaque, la Y lo forma del hago empaque, como que desde cero, el armable, lo que va correcto, atrás, adelante, ya exactamente. armado. Ok. Exactamente, entonces ya lo que tú tienes que crear es el empaque, la forma del empaque, el desarrollo de la pieza, me refiero con el desarrollo a, tú tienes una lámina de cartón, cartulina o de algún cartón o lo que sea, cuál es, o sea, cómo tendría que ser el dibujo o el diseño del empaque para que al doblarlo me forme una figura tridimensional. Y no solamente eso, que es la parte del plano mecánico, sino adicionalmente cómo estaría el diseño de las diferentes caras del empaque para indicarle al usuario cómo se utiliza, por dónde lo tiene que abrir, qué contiene el producto, bueno, etcétera. ¿Listo? Ahorita les Profe, voy a entonces mostrar ahí ejemplos. Ajá. utilizaríamos como lo que vimos en Illustrator de cómo hacer más o menos un plano de cómo se arma todo. Correcto, Y exactamente. utilizamos Photoshop ya para si hacemos esos dibujos a mano, que los escaneamos. Pues es como para Exactamente. tener la idea, ¿no? Sí, exactamente. Ok, Sí, en Photoshop se pueden hacer los montajes y todo. Yo les voy a explicar, o sea, puede que ahora la idea no esté muy clara todavía porque por supuesto no hemos empezado a ver, digamos, Photoshop. Pero lo que vamos a hacer, a generar ahí, es partiendo obviamente del uso de las dos herramientas, tanto de Illustrator para hacer la parte del plano mecánico, como lo hemos visto, y la segunda herramienta, Photoshop, ya para hacer la parte del diseño gráfico, también mezclada un poquito con Illustrator, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo es ujú. el tema, ese tema. Eso yo se lo explico, entonces no se preocupen por ahí. Un momentico, yo Dale, busco profe, gracias. aquí los... Aquí están. Bueno, entonces píllense, por ejemplo, este. Este empaquecito es empaque de comida china. Entonces mire que el empaquecito sirve, o sea, tiene como un doble uso. ¿Sí? La cajita viene así cerrada, aquí la agarra la persona y estas pestañitas pues simplemente hacen que uno pueda abrir o desplegar el empaque y mire que el empaque adentro pues cubre la comida, que son como unos platicos, bueno, unas cosas allí, pero esto sirve como si fuera una individual, ¿sí? Para no, digamos, para comer encima de él. Entonces, ese es digamos, el desarrollo gráfico, ¿sí? Mire que es como una especie de origami y adicionalmente pues al tema del origami también la parte de los colores, entonces mire la ventana como está, ¿sí? Que es como, estos son huequitos, el diseño pues que tiene que es muy orientado a este tema de la cultura oriental, las tipografías, bueno, todo ese tipo de elementos, los colores, entonces está muy bien pensado. Bueno, póngale cuidado a este segundo empaque. Es un empaque de naranjas, de fruta. Entonces ella viene en este sentido y viene aquí con como con una cremallerita o un precorte más bien, ¿sí? Donde las naranjas están así y simplemente yo las cargo ahí. Cuando voy a sacar una, pues empiezo a dañar ya una por una. Bien. Vean este, por ejemplo, empaque de huevos. Entonces es como una maletica que se cierra y mire los huevos quedan ahí bien protegidos, viene con esta etiquetica con cuántos huevos viene, de cuántos gramos, de qué tipo, si son doble A, triple A, etcétera. Bueno, quiero que vean también, por ejemplo, en este caso, la presentación del empaque. Mire que ahí está como el desarrollo gráfico de lo que el diseñador se estaba imaginando, pues, o sea, como su proceso creativo. Entonces esto también es como chévere. Este otro empaque de huevos, sí, mire, o mire por ejemplo este, sí, todos estos de acá, para evitar obviamente como que se rompan. Esta es una caja de pizza, obviamente, pero tiene un detalle muy chévere y es que la misma caja tiene unos precortes que permiten quitar, o sea, cortar la caja y por ejemplo si uno se come la mitad de la pizza,
pues la misma cajita puede servir para guardar la otra mitad. Y lo otro es que, mire que aquí tiene las instrucciones que uno puede dividir la caja y la misma caja la puede utilizar como plato para no tener que ensuciar más platos. Este es un empaque para llevar bebidas, que es como una maletica. Entonces mire cómo se abre, cómo tiene aquí tan y la parte del diseño. Otro, un empaque de galletas, que es como si fuera un horno. Entonces también no solamente es el hecho del producto como tal, sino que este horno pues da la sensación de que es son como galletas cocinadas caseras, pues como con la receta de la abuela, como esto. Entonces me trae como a recordación como ese tipo de cosas, la parte del diseño gráfico. Entonces uno ve esto y se imagina más o menos a qué le pueden saber esas galletas, como las caseras. Este es un cono, que es un cono como de burritos, pues, o de comida mexicana. Y tiene una particularidad y es que, bueno, es el conito, pero ustedes lo abren y lo pueden ir abriendo, ¿sí? Por las esquinas conforme van consumiendo el producto. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de comer alguna vez un producto de frisbee que se llama frisburrito, que es este, pero lo que quiero es que vean es el empaque es este. Entonces el frisburrito viene en una cajita y la cajita tiene varios cortes. Una de las cosas pues malucas que tiene comer burritos es que como la tortilla a veces queda abierta abajo y a veces aquí hay salsas o cosas así, entonces si uno no lo sabe coger bien o lo destapa de una mala forma, termina uno todo untado, ¿sí? Entonces este empaque evita precisamente eso, porque el empaque es como una cajita y uno en la medida en que uno va comiendo, lo que va haciendo es quitarle pedazos a la caja para facilitar que uno se lo coma bien, pero adicionalmente que no se unte todo. Entonces es un empaque pues muy chévere en ese sentido, o sea, muy bien pensado en ese sentido. Entonces este empaquecito que les mostré aquí ahorita tiene como la misma dinámica. ¿Sí? Es un empaquecito que permite dispensar bien el producto hasta la parte final. Bueno, pillen este empaque de camisetas, entonces tiene una cajita y esa misma cajita, después de que sale la camiseta, pues yo la puedo doblar con unas instrucciones y queda como una especie de gancho. Entonces el gancho para colocar la camisetica. Aquí hay otro empaque de una botella de vino, ¿sí? Que es como una maletica que se abre y pues ahí puede uno encontrar la disposición de la botella de vino. Empaque de cerveza, también es un desarrollo pues que tiene aquí las 4 cervezas como para cuando son cervezas que venden en un evento o algo así, para transportar varias. Una brocha, el empaque de una brocha, entonces miren gráficamente cómo funciona, como si la brocha fuera el bigote. Por ahí uno de ustedes analizó las brochas o analizó esa pieza publicitaria, pues, o ese empaque. Este miren que es como para llevar comida, entonces mire, tiene un espacio como para las salsas, tiene también otro espacio, por ejemplo, o sea, si se voltea por el otro lado, entonces puede encontrar la manera de meter de pronto una bebida o, bueno, diferentes cosas y que acompañan lo que ustedes ven aquí. Por ejemplo, si son pasteles de hojaldre, entonces pues con la salsita, chévere que uno pueda sacar el pastel de hojaldre y tenga la salsita ahí. O si es una tortica o alguna cosa así, entonces que pueda poner uno la taza de café ahí al ladito. Y este de acá, que es un empaque de cigarrillos, que tiene una forma diferente, ¿sí? No sale el cigarrillo de manera vertical, sino que lo hace de manera horizontal. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, ¿qué han hecho compañeros de ustedes? Que me acuerde así como proyectos destacados.
Una vez un compañero de ustedes hizo un empaque de cigarrillos. Ojo, aquí no estamos pensando, digamos, en el sentido comercial de la propuesta, de hacer que a través del empaque se venda más o se venda menos el producto, sino incentivar la creatividad independientemente de cuál sea el objetivo del empaque. Bien. Entonces, en el caso del compañero, hizo un empaque donde era difícil, o sea, donde dificultaba sacar los cigarrillos. Y esto para ir con la idea de lo del tabaco es nocivo para la salud. ¿Sí? Es decir, evitar que la persona fume más eh, por la frustración de no poder sacar un cigarrillo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, él tomó ese concepto y desarrolló un empaque que era difícil o sea, que dificultaba sacar los cigarrillos. Otra persona hizo, bueno, otro compañero de ustedes hace como un año hizo también un proyecto muy bacano de póker. Sí, él le tocó cerveza, entonces desarrolló una cajita de cerveza, un six pack, que trae, bueno, que además de las 6 laticas, después de que yo me tomo las 6 latas, yo puedo coger el empaque y doblarlo y convertirlo en un juego de rana. Entonces, las cositas que uno tira son las llavecitas que uno le quita a la cerveza. Entonces, por ejemplo, uno quita las 6 llavecitas, se toma la cerveza con amigos y con las 6 laticas de la cerveza, entonces tiene para jugar rana. ¿Sí? Entonces, uno doblaba el empaque para que quedara como la carita o la cabecita pues de una, bueno, no era de una rana porque pues realmente no se parecía a una rana, pero sí era como un elemento pues allí que era como una boca abierta y allí se podía jugar rana o en los mismos orificios que quedaban, que tenían pues en la cerveza, las 6 cervezas, pues tenían diferentes puntuaciones. Entonces, simplemente uno la colocaba lejos y empezaba a tirar las llavecitas estas. Y por supuesto todo venía con la parte del branding de póker y explotando el concepto de el eslogan, que es el eslogan de los amigos, ¿no? Que maneja póker. ¿Qué otras cosas han hecho? Han hecho empaques de maquillaje. ¿Sí? Entonces, por ahí una compañera de ustedes hizo un empaque de maquillaje rápido, ¿sí? Como maquillaje desechable, pues, como esto que las mujeres se meten el maquillaje en el bolso y entonces lo utilizan una sola vez y ya lo pueden desechar. O como para ofrecer muestras gratis, por ejemplo, el maquillaje o ese tipo de cosas a nivel publicitario. Han hecho empaques mm, de bombillos con unas formas pues que permiten como proteger bastante el bombillo pues que es delicado y que se puede romper. Bueno, digamos que varias cosas ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir los productos y ya cada quien pensará en una marca mirando obviamente el referente, entonces va a tener que crear la identidad corporativa de esa marca, el nombre del producto y cuáles son los detalles, o sea, los colores corporativos de la marca para imprimirlos, por ejemplo, en el empaque. Por ahí otro le tocó sándwiches, entonces tomó como referencia la marca Subway de los sándwiches y utilizó, por ejemplo, como los mismos colores y incluso como buscó como la misma tipografía, es decir, tratando de asemejar al diseño de Subway y desarrolló el empaque de esa manera. ¿Listo? Entonces, al final, ustedes van a hacer un empaque así como este, ya se los voy a mostrar. Mira, aquí estos son desarrollos de empaques pues que yo he hecho para clientes. Entonces, esto es de unas infusiones, en este caso de canela. Este es un gel antibacterial. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que hacer. Esto por lo menos es una caja display. ¿Qué significa una caja display? Que tiene adentro los frasquitos con el gel antibacterial. Entonces yo la armo, esta es la tapa, yo la tapa la abro y la doblo por aquí.
¿sí? O sea, le corto aquí, la doblo y esto queda detrás eh, le corto este pedazo y aquí quedan las botellitas y esta parte queda acá arriba. Entonces se le llama caja display porque es una especie de cajita que además de contener las unidades de producto, lo que hace es que muestra también el producto, ¿sí? Lo exhibe. Entonces, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, bueno, no sé qué dice el... Ahora lo busco y les muestro cómo sería el montaje pues de esta parte. Bueno, esto que es una etiqueta, pues en este caso es una etiqueta de un empaque, pero pues bueno, para este caso no aplica porque estamos trabajando con base en productos que pueden ser desarrollados, o sea, desarrollables, me refiero eh, a una lámina de cartón que puede ser doblada para generar un producto 3D. Bueno, otra caja, y entonces todo el diseño gráfico, el empaque, bueno, todo lo demás. Ah, bueno, estos son los gel antibacterial que van dentro de la cajita. O sea, esto va dentro de esta cajita. Bueno, entonces espero pues que más o menos tengan clara como la idea. Entonces lo que vamos a hacer es la distribución eh, de los empaques. O sea, qué tipos de empaques van a tener que hacer o empaques a qué producto. Entonces, permítanme un segundito aquí. Yo me meto aquí donde dice proyectos y aquí en la asignación. Ya les voy a decir a quién le toca qué. Bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Reanudo acá, listo. Les voy a recomendar unos enlaces. Si ustedes, por ejemplo, en Google buscan eh, diseño de empaque, entonces van a encontrar también referentes con respecto a diferentes diseños. Así no necesariamente sean pues como los productos que ustedes están buscando, pero pueden ser referentes. Entonces descarguen las imagencitas, miren qué les puede servir, qué les gusta, el manejo de colores, manejo de texturas, manejo de tipografías, distribución, bueno, qué tipo de imágenes. También van a encontrar, por ejemplo, algunos desarrollos de cómo se generan, digamos, esos tipos de empaques. Por ejemplo, este empaque, mire el desarrollo aquí. Sí, por ejemplo, mire el empaquecito aquí. Esto es como para botellas. Es como pues a la persona que le tocó vino, por ejemplo, cómo puede complementar, digamos, un desarrollo de empaque como se ve acá. Sí, de hecho, miren que buscando imágenes relacionadas con esa imagen, miren que pueden encontrar diferentes desarrollos de empaques. De hecho, si los buscan así, packaging templates, entonces miren que pueden encontrar de una vez muchos desarrollos que pueden ustedes modificar, que pueden, bueno, para que los implementen. Profe, Dime. te voy a hacer una pregunta. Es que a mí me tocó kit de maquillaje, pero pues me gustaría saber cómo a qué te refieres específicamente con kit de maquillaje. No, tú lo defines. Te voy a dar ejemplos o te voy a comentar qué ejemplos o qué cosas han hecho acá. Ok. Hay una compañera de ustedes hace como un año hizo un kit de maquillaje que era como una especie de empaquecito que tenía, por ejemplo, un juego de diferentes. O sea, yo lo que entiendo de maquillaje es que
digamos, están, por ejemplo, las bases, después están las sombras, después están como las iluminaciones, después están para las pestañas, etcétera. Entonces, ella lo que hizo fue un empaque que se doblara como si fuera como un acordeón, y en cada una de las caritas pues tenía, por ejemplo, la base, después entonces en el paso número 2 tenía tal cosa, después en el otro tenía tal cosa, así. Entonces, como era como el paso a paso, entonces el mismo empaque, cuando uno lo abría, tenía ahí, está numerado y se abría una pestañita que era como la tapa de esa parte, y arriba explicaba cómo hacer un estilo de maquillaje. Si por ejemplo vaya desde la parte interna del ojo hacia la parte externa, no sé qué, tome el párpado de arriba y haga tal cosa, no sé cuántos, como cosas así. O tú puedes escoger si es, digamos, solamente maquillaje para ojos, o solamente, digamos, o como hizo, por ejemplo, la compañera del semestre pasado, que era un maquillaje, ella se inventó, por ejemplo, un maquillaje desechable, ¿sí? Un maquillaje como donde te regalan una muestra gratis de una marca de una base o de unas sombras o de alguna cosa así, y se puede llevar, digamos, en el bolso, ¿sí? Para no tener que llevar toda esta cartuchera con ese montón de maquillaje pues que acostumbran a llevar las mujeres. Entonces, ya tú defines qué tipo de maquillaje quieres colocar allí, o puede ser, por ejemplo, maquillaje de fantasía, ¿sí? Por ejemplo, digamos que qué sé yo, hay una persona un niño que lo van a que lo van a disfrazar, por ejemplo, de tigre, qué sé yo. Entonces, para pintarle la cara, necesitan, por ejemplo, las pinturitas. Entonces, puede ser un maquillaje de esos. Es como que venga como el maquillaje con el disfraz, por decirlo así. Entonces, pueden ser ideas de eso. Ya tú lo defines. ¿Sí? Lo importante es que sea algo de maquillaje. Tú defines si es que sea una sola cosa o sean varias cosas, o sea maquillaje de fantasía, o qué tipo de producto es, pero que sea maquillaje. Ah, vale, vale, ya entiendo. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, como les decía, si ustedes buscan por este concepto en, en Google, van a encontrar este tipo de desarrollos. Entonces van a encontrar, por ejemplo, bueno, las cajitas y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, más adelante vamos a ver cómo, o sea, al final, digamos, después de que ustedes desarrollan el empaque y todo eso, y tienen las caras, es decir, todos los aspectos relacionados al desarrollo del empaque, y después de que lo doblan y lo arman, pues les quedaría la cajita así. Entonces luego lo que ustedes tienen que identificar es esta cara de aquí, por ejemplo, corresponde a esta cara de acá. Entonces, en diseño gráfico, si esto viene aquí, ¿cómo lo ubico yo aquí para poder que se genere, mejor dicho, que se vea el empaque así armadito, pero ya con el diseño gráfico? Como poder hacer un esquema, a ver, les muestro, como por ejemplo así, ya armado. ¿Sí? Una ilustración de cómo queda armado el empaque para ponerlo en el afiche y poder decir el empaque aquí por ejemplo, tiene una característica que muestra el producto, aquí estos textos son textos legales, esto es la marca no sé qué, se colocó esta textura de fondo para resaltar tal cosa, bueno, y como el análisis que cada uno de ustedes les da. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que he hecho yo que no necesariamente pues tienen que ver con desarrollo de empaque así de este tipo, ¿sí? Me refiero a empaque tridimensional, o sea, una lámina que se dobla, sino cómo es el manejo de ilustración de los diferentes empaques. Entonces, permítanme un segundito. Yo conecto aquí un disco duro, ya les voy a mostrar algunos desarrollos que he hecho en temas de ilustración. Ah, no, en este disco duro no está, está en el otro. Un segundito.
Bueno, píllense, por ejemplo, este, me digo que está re lento, ya, ahora sí. Más bien bajo esta carpeta y les muestro. Bueno, vean por ejemplo este tipo de ilustración. El diseño, pues esto es digamos que una bolsa y el desarrollo simplemente son dos caras, ¿no? Pero esta es la forma en la que uno le presenta al cliente para que pueda decidir. Entonces, por ejemplo, bueno, que aquí les voy a mostrar estos de acá. Entonces, mire, más bien este. Aunque aquí no están las bolsas de, perdón, esto, aquí están los planos mecánicos. Exacto. Este. Y les voy a mostrar este de Cavalli, que también tiene. Bueno, póngale cuidado. Estos empaques, pues he tenido la oportunidad de trabajar con algunos clientes. Un momentico, yo organizo a ver si tengo muchas carpetas. Bueno, vale, ya aquí cierro. Listo. Entonces, lo que les iba a mostrar era, he tenido la oportunidad de trabajar con varias personas pues que trabajan con marcas de café. Pues particularmente esta marca que es de un señor de Cartago. Entonces pues él me dijo pues que él quería hacer un diseño para un empaque que iba a ir bueno, para vender café, digamos, aquí en Colombia, pero también para exportar al exterior. Un momentico les busco la presentación. Está acá. Bueno, entonces les voy mostrando aquí. Entonces, bueno, ellos tienen diferentes tipos de café. Hay un café pues que es estándar, que digamos de acuerdo a las diferentes calidades de café que tienen. Entonces ellos tienen este café que es un café estándar en dos presentaciones diferentes. Simplemente eran dos propuestas diferentes que le quería mostrar, digamos, a él, porque él no estaba seguro si
poner este café que era como el más común en papel craft, así como está, o ponerlo en un laminado. Y estos son laminados de aluminio con polietileno. Entonces, pues aquí está la diferencia, digamos, entre uno y otro. Son básicamente el mismo empaque, lo único que cambia es la parte de los colores, porque miren que los fondos son lo mismo. ¿Listo? Este pues que es como una variedad de café que él tiene, que es ya como el top, ¿sí? El más fino pues que tiene como tal. Entonces lo llama café excelso, y este es para el consumo en Estados Unidos, entonces va enlatado, ¿sí? Esto va empacado al vacío y todo el rollo. Entonces se hizo el diseño de la lata, el diseño del arte de la lata. Y ese mismo café excelso, el que viene para el mercado nacional, entonces se empacaría así. Y entonces mire que la parte de los colores, a pesar de que es el mismo diseño, la parte de los colores se hace una adaptación para que se vea que es como una marca o un tipo de café que es más top. Bien. Y luego está este café selecto, que está como entre los otros dos, entre el excelso y el normal. Entonces son como tres variedades de café que también se ve pues allí como eso. Entonces esto que ustedes ven acá se hace, esto es una ilustración. Entonces lo que yo estoy haciendo es que yo tengo un archivo en Photoshop donde saco todas estos pedacitos de aquí, por ejemplo, que ustedes ven, y estos son brillos. ¿Sí? Esto está en una capa que se llama brillos, el fondo está en otra capa que se llama fondo, la cinta en otra capa que se llama cinta, las sombras en otra parte, más o menos como armamos nosotros el personaje en Illustrator, ¿sí? Que lo íbamos construyendo por colores y por capas. Y uno le va dando las características para que en conjunto pues ya se vea como si fuera una fotografía. Bien, esto es un fotomontaje y es una ilustración de cómo quedaría el empaque. Entonces esto le gusta mucho a los clientes porque no es lo mismo mostrarle el empaque ya así terminado, cómo va a lucir, a mostrarle, digamos, el empaque así plano en el plano mecánico. Entonces normalmente eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me gusta hacer. Si por ejemplo les muestro otro proyecto que he estado trabajando hace poquito, de un producto que va a ir no estoy mal, creo que es al Ecuador, por acá. Entonces, mire, esto es una etiqueta de un producto pues que diseñé, bueno, el producto lo diseñaron ellos, pero pues la etiqueta la diseñé yo, que es la etiqueta de un producto refrigerante. Entonces esta es la parte frontal y esta es la parte posterior. Lo mismo, la parte frontal y la parte posterior del mismo producto, lo único es que tiene una variación, una variedad, digamos, en, para el uso. Entonces uno es verde y el otro es rojo. Y estas son las mismas etiquetas, pero escaladas para un envase más pequeño. Entonces estas son de galones y estas de aquí abajo son de litro. Entonces, mire la manera de presentar el envase. ¿Sí? Entonces el envase, le hago aquí el montaje de cómo se ve la etiqueta para que el cliente pueda ver en efecto cómo se va a ver su producto. Entonces aquí por la parte de adelante, aquí por la parte de atrás. Entonces darle la idea así ya con un fotomontaje, pues obviamente va a convencer mucho más rápido al cliente de decir no, me gusta la etiqueta o definitivamente no, que presentarle solamente la etiqueta plana, pues como se las mostré ahorita. Y si yo le muestro al cliente la etiqueta así, pues sí, me va a decir, sí, se ve muy bonita, pero no la va a ver dentro de su contexto. Entonces es importante entender precisamente ese contexto de, del tema. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de esta marca, que es a ellos les diseñé unas etiquetas, o bueno, más bien tomé unos elementos que ellos tenían de unas etiquetas
y se las presenté. Entonces estas son las etiquetas de una marca de cerveza artesanal, de una empresa pues de unos amigos. Entonces este es el arte de la etiqueta, y una cosa es verlo así y otra cosa es verlo ya montado sobre las cervezas. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí obviamente es otra técnica, pues que es con un renderizado, pero esto también se puede hacer con ilustración en Photoshop. Bien, entonces, bueno, así como por ejemplo en sí, mire, por ejemplo, este es un hablador de mesa, ¿sí? Una pieza que se coloca encima de las mesas de los sitios donde distribuyen la cerveza. Este es el desarrollo del hablador de la mesa, ¿sí? La cara frontal y la cara posterior. Y mire cómo... Ah, que aquí no tengo el... Bueno, pero miren, ahí se puede ver, por ejemplo, la etiqueta y cómo está la cervecita con el vaso. Entonces, esto le da una idea al cliente, pues por supuesto mucho más cercana de de cómo se va a ver su producto. ¿Listo? Entonces, bueno, trabajando con esta gente que produce café, pues hay varias empresas que hacen lo mismo. Aquí, por ejemplo, utilicé este mismo mockup, este que vieron aquí, lo utilicé para otra marca. En este caso, otra marca de café que se llama Próspero, y que aquí ellos lo que hacen es en el empaque del craft le querían pegar una etiqueta. Entonces yo le hice el diseño de la etiqueta y para pegarlo allí, y después los convencí de que hicieran el empaquecito. ¿Sí? Entonces ahí les muestro las propuestas de las bolsas. Con el mismo mockup simplemente lo que hago es cambiar el diseño de abajo. Y por acá les voy a mostrar este, era el que les quería mostrar. Entonces, ¿cómo es el plano mecánico del empaque? Bueno, ahí se me perdió la letra, pero este es el plano mecánico del empaque. Entonces, esto es lo que le manda a uno el que produce el empaque. Entonces, de esta manera ellos lo imprimen, y después de que lo imprimen, lo que hacen es pegarlo para embolsarlo. Entonces, mire, aquí este diseño plano es este de aquí. Ah, perdón, está acá. Ah, no, aquí no están. Bueno, este diseño es para una variedad de café, este es otra variedad de café, y este de acá es la variedad de café, digamos el que va sobre papel craft. ¿Listo? Entonces ahí están, obviamente esto lo entrega un arte finalizado con guías de corte, bueno, con un montón de cosas. Entonces más o menos ese es como el trabajo, obviamente sin tanto tema relacionado a la producción. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es como un poquito lo que pretendo que ustedes hagan ahí. Les quería mostrar, perdón un momentico, a ver si encuentro dentro de los archivos ese empaque del gel antibacterial que les mostré ahorita al desarrollo. Ah, sí, véala aquí. Entonces la idea es que al final ustedes
Ah, no, está la entrega 3. Listo. La idea es que al final ustedes hagan un afiche así, donde se vea el empaque armado. Entonces, este es el empaquecito que les mostré que se generaba con con este. Sí, este es el desarrollo. Y cuando yo armo la caja, entonces, y le corto aquí, si le corto esta parte y le corto esta parte de acá arriba y lo doblo, entonces él finalmente queda así y obviamente dentro de esto quedan las botellitas. ¿Listo? Entonces, al final, un empaque, perdón, un afiche así es el que me presenten, obviamente destacando aquí a manera infográfica, digamos, los detalles que tuvieron en cuenta en el diseño. Entonces, al final, este tipo de afiche es el que me van a presentar y pues veremos una clase donde yo les explicaré cómo se hace esto. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por ese lado. Entonces, bueno, eso es más o menos para que ustedes vayan investigando sobre lo que, digamos, cómo hacerlo, ¿sí? Cómo va a estar compuesto gráficamente ese empaque. Entonces, bueno, listo, muchachos. ¿Alguna pregunta sobre el tema del proyecto? ¿Tienen alguna duda? Ahí está el enlace de los empaques que les mostré ahorita, lo que deben entregar. Bueno, entonces ya saben que pueden revisar por la página web el proyecto, ¿sí? Las partes del proyecto. Bueno, se meten por acá por proyectos y ahí están las pautas del proyecto y todo el tema. Ya les voy a subir las asignaciones de materia de los productos. Listo, ya quedaron, ya están subiendo y quedaron arriba. Y bueno, listo, entonces vamos a trabajar con Photoshop. Les voy a pasar un enlace para que descarguen unas imágenes con las que vamos a trabajar ahorita. Bien, entonces denme un segundo. Sí, la carpeta a la que les acabé de colocar el acceso tiene estas imágenes. Esta imagen de unos barcos, esta imagen de Mr. Bean, un papel antiguo, Jack Sparrow y finalmente esta imagen de un mapita. Entonces, con esas 5 imágenes lo que vamos a hacer es un fotomontaje. Entonces, bueno, descarguen primero las imágenes. Sí, aquí las bajan ustedes al escritorio y ya les voy a decir cómo va a quedar al final ese ejercicio. Al final vamos a hacer esto. Bien, este es el fotomontaje que vamos a realizar. Entonces, listo. ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar ese fotomontaje? Entonces vamos a abrir Photoshop. Nosotros la vez pasada ya vimos, digamos, el manejo de algunas herramientas. Por ejemplo, las herramientas de selección, las herramientas como de pintar, bueno, ese tipo de cosas. Pero lo que vamos a hacer acá es empezar a ver las funciones, las diferentes funcionalidades que tiene el Photoshop a la hora de crear fotomontajes. Entonces, de esas imágenes vamos a abrir primero esta. Entonces, para abrir imágenes en Photoshop se puede hacer de diferentes maneras. La primera es arrastrando hasta el Photoshop la imagen y automáticamente la abre, ¿sí? La segunda es darle aquí donde dice abrir o control O. Entonces voy y busco la imagen.
y la abro. Y la tercera es, digamos que también quiero abrir esta, es arrastrar. Bueno, en el caso de Windows, porque aquí en Mac no funciona así. Aquí en Mac si yo la arrastro y la suelto aquí, él la abre. Pero en el caso de Windows, si yo me paro aquí, él lo que hace es que abre la aplicación y entonces yo lo que hago acá es que la arrastro hasta aquí. Bueno, hasta ahí. Entonces ahí la abre, ¿correcto? Entonces existen esas tres formas de abrir el archivo. Bien, entonces lo podemos hacer por aquí. Abren y listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer de acá? Vamos a escoger un segmento de píxeles, un rango de píxeles para copiarlos y llevarlos a otra imagen. Entonces también necesito que abramos esta que se llama Jack. Y este fondo. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es seleccionar el marco elíptico de selección. Recuerden que para que a ustedes les salga esta misma distribución, deben estar en esta opción, Window Workspace Essentials. ¿Sí? Porque de pronto a ustedes no les sale igual, o sea, les sale con diferentes ventanas. Entonces métanse a Window Workspace y Essentials. Entonces si le dan clic ahí, les va a quedar la interfaz así como la tengo yo. Recordando pues aquí algunas cositas que mencionamos la semana pasada. Cualquiera de las ventanas que a ustedes se les oculte, la pueden sacar de aquí, del menú ventana. Simplemente es cuestión de que la busquen aquí y la activen. Las que están activas son las que tienen el chulito, ¿no? Entonces listo. Selecciono la selección circular y lo que voy a hacer es tratar de hacer un círculo que sea del tamaño de la cara de Mr. Bean. Entonces para eso me voy a parar en el centro, más o menos aquí en el centro de la cara, que es como por acá. Doy clic y después de dar clic voy a presionar Alt. Entonces mire que con Alt hago que la circunferencia de selección crezca desde el centro. Y si le doy Shift, pues va a mantener la proporción de esa selección. Entonces con Alt y Shift hago el tamaño de la circunferencia. Mire que aquí también si le doy barra espaciadora al tiempo también puedo modificar la posición de donde estoy seleccionando. Entonces más o menos voy a coger desde el mentón hasta la parte de la frente y hasta aquí y desde acá hasta acá. Y bueno, si quedan las orejas adentro o afuera, pues no pasa nada, no importa. Lo importante es que quede como centrado. ¿Sí? Como que la circunferencia queda aquí como en la línea imaginaria del diámetro. Entonces después de tener esta partecita seleccionada, mire, parado en la capa fondo, le voy a dar control C. Control C es esta opción que se llama edición copiar. Entonces lo que hice fue copiar todos los píxeles que están dentro de la selección, de esta selección que ustedes ven acá. Le digo control C, me voy aquí a la segunda imagen y le digo control B pequeña, que es pegar, y el famoso copy paste. Entonces mire, cuando pego, mire lo que va a suceder aquí en las capas. Entonces pego ahí y mire, aquí se generó una capa nueva que se llama capa 1 por encima del fondo. Entonces obviamente me está tapando, si estos píxeles que copié de este archivo me están tapando esta imagen. Entonces con esta flecha negra puedo mover el objeto, ¿sí? el recorte. Bueno, este de aquí ya lo podemos cerrar, no hay ningún problema. Y lo que voy a hacer acá es adaptar esta medida de la cara a esta medida de la cara.
inicialmente, porque después lo que vamos a hacer es adaptarla, pero con colores. Adaptar que los colores coincidan. Entonces, bueno, ¿cómo hago eso? Hay una opción en el menú editar, y aquí tienen que poner cuidado cuando usted va, antes de editar cosas, asegúrense qué capa, sobre cuál capa estén trabajando. Porque si yo voy a editar cosas de píxeles, digamos, de esta capa, de esta cara, lo debo hacer es sobre la capa 1, no sobre esta. ¿Listo? Entonces, pilas donde tienen seleccionado siempre. Esto es algo en lo que comúnmente suelen fallar los estudiantes. Profe, pero ¿por qué no me funciona tal cosa? Porque está parado en la capa que no es. ¿Listo? Entonces, siempre asegúrense de estar parados en la capa que es. Yo estas capas las puedo nombrar, ¿no? Entonces le doy doble clic, le voy a poner cara. Listo, entonces después de que tengo esto acá, entonces voy a ir al menú editar y le voy a decir transformación libre o control T, T de tetero. Entonces mire, aquí se crea esto y esto me va a permitir cambiarle el tamaño o rotarlo. Entonces para este caso yo lo que voy a hacer es, mire, más o menos lo voy a rotar para que quede como en la misma línea, así una línea paralela entre la nariz y la boca del personaje de la foto de atrás y Mr. Bean, como por acá. Otra cosa que voy a hacer es reducir la escala para que más o menos sea como el mismo tamaño la cara. A pesar de que Mr. Bean pues es como más ancha la cara, entonces lo voy a poner como ahí. Y lo otro es que lo voy a poner encima para hacerlo coincidir con la de abajo. Entonces mire, aquí hay un truquito que uno sobre la cara, yo me paro aquí donde dice opacidad y lo que voy a hacer es bajar esa opacidad, es decir, que se vuelva transparente. Lo voy a bajar, por ejemplo, al 60%. No, quedó muy bajita. Vamos a ponerla ahí al 70%. Entonces me voy a acercar y bueno, miren la nariz. Aquí falta girarlo un poquitico. Entonces miren. Más o menos que la nariz cuadre como en la misma dirección. Y la boca, esta es la boca de Mr. Bean, que más o menos cuadre con la boca del pirata de fondo. Bien, de pronto hacerlo un poquitico más pequeñito, entonces con Alt lo pongo en el centro. Listo, y una vez que quede en la posición, simplemente le doy Enter. Entonces él ya queda ahí y aquí le puedo subir la opacidad. Bien, bueno, vamos a hacer esos dos pasitos. Bueno, esos 3 pasitos, me refiero a abrir las 2 imágenes, copiar el pedazo de los píxeles, traerlo acá y transformarlo. ¿Listo? Entonces, 3 pasos. Abrimos las imágenes, copiamos la selección y la pegamos acá para modificarla. Entonces, para eso voy a darles 5 minuticos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer con esto es generar, vale, cuidado a esto. Lo siguiente que vamos a hacer es generar un comando, vamos a utilizar un comando que nos permita difuminar los bordes de la cara de Mr. Bean para que se fusione con la cara del pirata, Jack Sparrow. Algo que me va a dar este efecto. Este efectico que ustedes ven acá. Sí, que es como los ojos de una persona difuminándose en la cara, en la carita del perrito. Entonces, para hacer este efecto, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Entonces, parados en la capa cara,
voy a seleccionar este comando que se llama borrador. Entonces, bueno, ya sabemos qué hace el borrador porque la semana pasada cuando vimos el tema de la ilustración, pues les expliqué que uno podía también borrar, así como se ve en el videito que sale allí. Que uno podía borrar de acuerdo también bueno, primero a el tamaño del borrador y a la dureza, entendiendo que dureza al 0% es el borde difuminado y al 100% es el borde preciso, ¿sí? Como se ve por ejemplo en esta circunferencia. Entonces lo que yo voy a hacer es poner dureza al 0% y un borrador más o menos por ahí de 80, 81, ¿sí? Por ahí. Entonces mire lo que estoy haciendo parado en la capa de la cara. Voy a empezar a eliminar de forma degradada, ¿sí? Entonces mire, aquí voy perfilando la cara como para que vaya quedando la cara de Mr. Bean ahí visible. Y lo mismo desde esta parte de acá, entonces voy a ir borrando de a poquitos. Sí, solamente en los laterales, o sea, por aquí. Bien. Ahora, si le quiero dejar el bigote también al Mr. Bean, entonces en este caso necesitaría disminuir un poquitico el tamaño. Y bueno, mire lo que voy a hacer acá. Voy a bajar la opacidad para saber más o menos por dónde está el bigote. Vamos a bajarle otro poquitico. Entonces listo, mire, por ahí ya llevo un lado del bigote. Voy a hacer el otro. Bueno, así, y aquí la partecita de abajo. Ya, entonces mire que ahí me queda ya más o menos como la cara del personaje. De pronto puedo borrarle aquí para que... Bueno, entonces mire, ahí lo estoy fusionando con la parte de atrás. Sí, entonces mire la... Bueno, entonces ahí ya tengo puesta la cara. Por supuesto, para que se vea el montaje, pues obviamente la cara que tengo aquí arriba debería verse por debajo de la pañoleta. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar todo este pedazo, toda esta parte de acá arriba. ¿Cómo hago eso? Con la herramienta pluma voy a quitar la visualización de la cara y lo que voy a hacer es siluetear esta parte de aquí. ¿Sí? Por aquí, aquí no importa ya como quede, listo, así por fuera. Y mire que cuando ya tengo la cara ahí, entonces me voy a pasar a esta pestaña que dice Paths, vengo acá y le digo Control, clic, vuelvo aquí a la capa de capas, perdón, a la pestaña de capas, y aquí donde dice cara le digo suprimir. Entonces mire que cuando deselecciono con Control D, que es este comando de acá, mire que ahí ya se ve como si quedara debajo de, bueno, por lo menos cortada. Ahorita vamos a hacer que se vea como si quedara debajo por el tema de una sombrita que le vamos a poner allí. Bien, voy a seguir aquí borrando unos elementicos que tengo. Eso, por ahí.
Bueno, listo. Voy a dar para hacer esa partecita de borrar aquí los segmentos y quitar esta parte de acá arriba otros 5 minuticos. Después de que tenemos esta parte ya así cortadita, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para, digamos que un montaje se vea bien, se deben tener en cuenta ciertos detalles. Detalles, por ejemplo, como el tema de la iluminación. Si uno ve la cara de Mr. Bean, pues la cara de Mr. Bean tiene una iluminación que proviene del frente, ¿sí? Eso lo puede ver uno por el brillo que tiene acá en la nariz y los mismos brillos que tiene en los ojos. Pero si uno ve la iluminación del fondo, va a ver que la luz viene, sí, proviene de este lado de acá. Porque veo la cara del personaje iluminada, pero este lado lo veo oscuro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para hacer que coincidan estas dos imágenes y que el montaje se vea bien, se vea pues como más real. Entonces lo que voy a hacer primero es hacer que los colores de la cara de Mr. Bean tengan las mismas tonalidades que la cara de Jack Sparrow. Entonces mire que aquí están como unos tonos como con café, rojo, sí, por ese lado. Y aquí se ven unos tonos muy brillantes. Entonces para eso lo que voy a hacer primero es, parado en la capa cara, me voy al menú imagen y en esta opción de ajustes, aquí ustedes van a encontrar todo lo que tenga que ver con cambios de colores de acuerdo a las propiedades del color que son tono, saturación y brillo. Entonces me voy a ajustes y menú imagen, ajustes y aquí donde dice saturación y tono de saturación, ¿sí? Seleccionan y mire, aquí me sale este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, ¿qué hace? Estoy cambiando los colores o las tonalidades de esta capa que se llama cara. Entonces mire, si yo lo coloco para este lado, mire cómo va cambiando los diferentes colores. Entonces mire, por aquí más o menos están los tonos rojizos. Si yo lo tiro hacia este lado, pues ya es verde, azul, dependiendo obviamente lo que sea. Entonces aquí se vuelve un poquitico más rojo y luego lo voy a aumentar un poquito la saturación y a bajarle un poquito la iluminación, ¿sí? Que quede más oscuro. Bien, y le digo OK. Entonces mire la diferencia. ¿Sí? Mire cómo estaba antes, cómo queda ahora. Aquí lo estoy haciendo con Control Z y me vuelvo a rehacer con Control Shift Z. Después de que está así, entonces ahora lo que voy a hacer es imagen, ajustes, balance de color. ¿Qué hace el balance de color? Genera un cambio de tonalidades entre los medios tonos, las sombras y las iluminaciones. Por ejemplo, yo quiero que las iluminaciones, es decir, los puntos claros que tiene esta imagen, tengan un poquito más de amarillo, un poquito más de magenta y de pronto un poquitico más de azul. Ahora, quiero que los medios tonos sean más rojos. ¿Sí? Si le pongo un poquitico de verde, entonces voy aclarando esas tonalidades, ¿sí? Las voy fusionando, digamos, con la piel de aquí del fondo. Y finalmente las iluminaciones, pues aquí sí le voy a añadir azul y rojo. Entonces voy moviendo dependiendo de cómo vaya generando. Entonces mire, OK. Mire la diferencia. Antes, ¿sí? Primero como estaba, luego le puse el primer comando y el segundo comando. Mire la diferencia entre el segundo comando, antes y después. Entonces mire que ahí ya se ve como más matizado. Y pues puedo terminar aquí esta parte simplemente añadiendo o quitando brillo y añadiendo un poquito más de contraste.
Entonces ahí queda la cara más oscura. Mire cómo queda ahí, como estaba antes. ¿Sí? Listo. Ahora, después de haber matizado los colores, entonces ahora lo que voy a hacer es añadir las iluminaciones que tiene este personaje acá, de un lado, y las sombras que tiene el personaje del otro. Entonces me paro en la cara, la capa de cara, y vengo acá y voy a escoger, perdón, aquí en esta, y voy a escoger dos herramientas. Esta para aclarar y esta para oscurecer. Entonces voy a escoger primero esta. Lo mismo, dureza al 0% y el tamaño, un tamaño adecuado aquí. Entonces voy a ir pasando por donde veo que es más clarito. Entonces mire que por aquí. Sí, por esta parte de acá. Bueno, más o menos por ahí. Y ahora voy a oscurecer lo otro. Entonces para oscurecer, escojo esta que se llama Burn. Y mire que aquí tiene el nivel de exposición en sombras. Y vengo y genero un poquitico más quemado el... Listo. O por ahí. Y más o menos. De pronto aquí como quedó muy rojo. Entonces voy aquí a ajustes, saturación y tono y saturación. Vengo y voy a trabajar solamente sobre los rojos y le voy a quitar saturación. ¿Sí? Entonces mire. Y vamos a colocarlos un poquito más oscuritos. Luego los magentas, entonces también voy a hacer lo mismo. Vamos a desaturarlo un poquito y a ponerlo un poquito más negro y ya. Entonces, diferencias. Mire cómo estaba antes. ¿Sí? Antes, ahora. Entonces mire que ahí ya quedó mucho más matizado y ya quedó como con las mismas tonalidades de esta parte. Bueno, lo otro es que en esta parte de aquí, si ustedes ven la imagen del fondo, tiene como una sombrita. De que ahí se ve la sombra de la pañoleta. Y aquí no se ve esa sombra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aprovechando el mismo pack que tenía ahorita, estos puntos de acá, estos tres, los voy a mover hacia abajo, hacia acá, para que me quede la misma línea. Entonces, genero una selección y aquí donde dice capas, voy a hacer una capa nueva, le voy a poner sombra, sombra cara. Entonces, seguido a eso, voy a escoger la herramienta pincel con dureza al 0% y voy a coger un valor bastante grande, digamos por ahí 150, 180 le voy a poner. Entonces mire, aquí voy a seleccionar un color oscuro, ¿sí? Con el cuentagotas. Es decir, cuando yo le doy clic aquí, mire que esto se convierte en una herramienta cuentagotas y voy a escoger un color oscuro ahí y luego no lo voy a poner así para no pintar todo esto, sino por aquí encimita, mire, simplemente paso el mouse así, una vez, dos veces, control D para deseleccionar y mire cómo quedó. Y ahí se nota, sí, mire la diferencia. Ahí se ve plano y aquí se ve ya con un poquito como si quedara atrás. Si de pronto quedó muy oscuro, entonces le podemos bajar la opacidad. Vamos a dejarlo en 80. Ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, todo esto lo voy a meter en un grupo que se llama cara.
Para hacer esto, entonces seleccionan las dos y le dan clic aquí a la carpetica y ella automáticamente crea una carpeta con esas dos capas internamente. Bueno, entonces para las opciones de colores, crear la sombrita, voy a dar otros 5 minuticos para que ustedes vayan adelantando esa parte. Bueno, continúo con esta parte. Después de que ya tengo aquí la cara, hecho el montaje pues de la parte de la cara, entonces lo que voy a hacer es ir sobre esta área de acá para borrar estas letras que ustedes ven aquí. Entonces me voy a parar sobre la capa fondo. Como esa capa está bloqueada, ya viene bloqueada por defecto en estos aspectos. Entonces lo que voy a hacer es duplicarla y esta capa de aquí la borro, ¿ya? Para que esta no me salga bloqueada. Entonces pille lo que hice. Para duplicarla, arrastro hasta aquí y ahí se genera una capa nueva. Luego esta de acá la borro. Bien. Entonces la capa del fondo lo voy a llamar pirata. Y luego voy a ir sobre esta área de acá. ¿Qué voy a hacer aquí? Primero voy a hacer una selección de un lazo poligonal. Entonces, clic ahí. ¿Sí? Simplemente como esta parte de acá. Y así muy por encima, sin necesidad de que sea muy preciso, hago esta selección, ¿sí? Una selección alrededor de las letras. Luego después voy a generar con esta herramienta acá que se llama tampón de clonar. Selecciono tampón de clonar, entonces mire lo que hace la herramienta. ¿Sí? Él toma una muestra y la pega al otro lado. Bien. Entonces, ¿cómo funciona? Mire, también tiene aquí el tamaño, la dureza, ¿sí? Siguen siendo el mismo concepto. Y luego, ¿de dónde voy a tomar la muestra? Entonces, ojo, estoy parado en la capa pirata. Mire, con Alt tomo la muestra. Entonces voy a tomar la muestra de aquí y le hago clic. Y después de que le hago clic, mire lo que hace el comando. Me hace una previsualización de cómo pega el fondo copiado en otra parte. Entonces ahí yo le doy clic y mire lo que reemplaza. O sea, lo va tomando de arriba, de donde está la X, y lo va pegando abajo. Bien, entonces aquí vuelvo y ejecuto otro pedazo. Aquí vuelvo y ejecuto otro pedazo y así sucesivamente. Listo. Cuando le doy control D, mire que ya ahí las fotos, las letras no se ven. Entonces él va copiando de una parte arriba y va pegando en la parte de abajo. Entonces eso hace el tampón de clonar, ¿sí? Con un tampón de clonar yo puedo quitar, por ejemplo, ciertos elementos de una imagen. También hay otra opción, y esto pues dependiendo obviamente de lo que ustedes vayan a hacer. O sea, también pude haber quitado las letras de la siguiente manera. En las últimas versiones del Photoshop se ha incluido un comando que permite hacer relleno de esta parte, y el algoritmo lo que hace es detectar alrededor e internamente cuáles son los píxeles para quitar esto. Entonces mire, edición, rellenar, y aquí le digo respecto al contenido, ¿sí?
al contenido circundante. Entonces le digo OK y mire lo que hace. ¿Sí? Él automatiza el proceso. Eso se puede hacer en unos casos y en otros no. Por ejemplo, en el caso de las letras aquí lo pude hacer, pero póngale cuidado, voy a hacerlo, digamos, en esta parte de acá. Entonces voy a hacer el recorte aquí y acá. Listo. Por ejemplo ahí. Y vamos a ver cómo queda acá. Rellenar. De acuerdo al contexto. Entonces mire, ahí quedó bien aquí, pero acá mire que se salió, porque él me tomó la lineecita de píxeles que había acá, entonces repitió los píxeles. Pero esto aquí, por fortuna, pues yo lo puedo modificar con tampón de clonar. Entonces simplemente hago esto y listo. Ahí me quedó. Entonces mire que ya ahí puedo ahorrar las letras. Aunque bueno, esas letras, digamos la letra de acá arriba y la de acá, no hay necesidad de cortarlas porque finalmente no vamos a utilizar el fondo. Simplemente les estaba explicando que hay esa herramienta que se puede utilizar también para ese tipo de casos. Cuando quiero borrar algunos elementos. Listo. Entonces, bueno, aquí para finalizar esta parte de hoy, lo que necesito, muchachos, es que ustedes separen el pirata del fondo. Entonces, ¿cómo lo vamos a separar del fondo? Pues con la herramienta pluma, lo que vamos a hacer es siluetearlo. Entonces voy a llevarlo desde aquí. Sí, voy a llevar a siluetearlo. Bueno, por todas partes, siguiendo todo el contorno, y por acá, no sé qué, todo esto. Y él debería quedar, ya les voy a decir de qué manera. Él debería quedar de esta forma. Sí, la figura, digamos, parte de aquí. Entonces la forma al final yo la genero, la convierto en selección. Ya eso lo sabemos hacer porque la semana pasada lo vimos. Y luego lo que voy a hacer es, me paro sobre esto, control C y control V, y entonces me debería quedar así, ¿sí? Separada. Entonces, para la próxima clase lo que van a hacer es que van a traer separada la imagen del pirata, obviamente con la cara montada, el pirata con la cara montada de Mr. Bean, y separado del fondo, o sea, esto sin fondo. ¿Cómo lo van a...? Venga, yo lo traslado acá. Entonces, ¿cómo lo van a guardar? ¿Listo? Debería quedar así. Ahora, ¿cómo lo van a guardar? Simplemente se van aquí, archivo, guardar, buscan una ubicación. Ya, y le dan aquí OK y listo. Ahí ya se guardó. Entonces, ¿por qué necesito guardarlo en Photoshop? Para que él me mantenga la estructura de las capas. Entonces, póngale cuidado aquí. Sí, mire que ahí me guarda la transparencia.
Y adicionalmente, pues cuando yo lo abro, mire que vuelve otra vez y me guarda la estructura de las capas. Listo, entonces para la próxima semana me van a traer el pirata así como está este, o sea, terminado el montaje aquí con las sombritas y todo lo demás y todo recortado sin el fondo. Y la próxima clase le vamos a colocar el fondo y vamos a hacer los pelitos que hay acá. Ah, bueno, una aclaración. Cuando ustedes tienen al pirata, mire que aquí al pirata tiene unos pelitos. Entonces, ¿cómo van a hacer para recortar esos pelitos y eso? Entonces, cuando lo estén silueteando, no van a hacer, o sea, no van a hacer esto de irse por aquí pelito por pelito, pues, y devolverse y no sé qué, no. Simplemente pasen el mouse, o sea, pasen la línea por donde ustedes ven que no se ve rojo, ¿sí? O sea, lo corto por aquí. Ya, estos pelitos yo les digo ya la próxima clase cómo los hacemos. Entonces, bueno. Listo. Próxima clase entonces dos cosas. Traer el pirata así como está aquí, montado de cara, con las sombras, con las tonalidades que son, borrándole esta parte de acá, de las letras, y silueteándolo todo. Bien. Y segunda labor o tareita que hay, que ya tiene que ver es con el proyecto, entonces que ya traigan definido tipologías, o sea, investiguen acerca de tipologías de empaques, qué colores manejan, qué marcas hay, como ese tipo de estudio y análisis para que arranquemos a trabajar en la parte del empaque, el desarrollo del empaque. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. ¿Preguntas? Bueno, ninguna. Entonces quedamos así. Cualquier inquietud que tengan en el transcurso de esta semana a través del correo electrónico, con mucho gusto. Y bueno, nos pillamos dentro de 8 días si Dios quiere. Vale, gracias, profe. Bueno, con gusto. Listo, profe, Listo, gracias. profe, gracias. Vale, que Muchas estén bien, gracias. cuídense.